Hola, en el siguiente video se expondrá el proyecto final de oleonomática que lleva por nombre Prototipo de una excavadora con énfasis en la operación y mantenimiento de un brazo hidráulico. El equipo está conformado por Jorge Osvaldo Cruz Borja, Felipe de Jesús Hernández Martínez y su servidor Elian de Jesús Hernández Holguín, alumnos del grupo 4SM1 de la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco. Primeramente, ¿qué es una excavadora? La excavadora es una máquina cuyo principal propósito consiste en desplazar tierra y otros materiales. Es fácilmente reconocible, ya que cuenta con un brazo móvil, un cucharón y una cabina rotatoria. Las excavadoras con brazo, bien sea largo o corto, se pueden utilizar en los proyectos de demolición, limpieza de terrenos, ríos, canales, dragados, excavaciones de zanjas para vigas, rellenos, etcétera, así como para llegar a áreas de difícil acceso. Las ventajas de utilizar un brazo excavador son muchas. Una de ellas es poder optimizar el tiempo y precisión del trabajo. Las horas hombres se reducen en un porcentaje considerable, lo que se traduce al final en ganancias. Problema que se busca resolver con el proyecto. Como sabemos, la ciencia y la tecnología son parte viva de la humanidad. Actualmente, una revolución tecnológica está modificando la base misma de la sociedad y es por estos cambios que se propician nuevas formas de producción y de trabajo, dándose el proceso de internacionalización más global que viene transformando drásticamente el planeta, conllevando a tener una nueva concepción tanto teórica como práctica. Lamentablemente, en las empresas existen ciertos factores que repercuten en la mala utilización de los recursos, como lo es la improvisación, las interrupciones de las líneas productivas, la mala calidad en el producto que fabrican, aumento de costos de producción y la competencia desigual en las empresas semejantes. Aquí es donde entra la parte del mantenimiento. Cabe recalcar que las reparaciones que se realizan deficientemente reducen la vida útil de los equipos y por ende los costos son o tienden a ser más elevados. En la maquinaria industrial es fundamental mantener los equipos en óptimas condiciones, ya que si no lo están, puede provocar grandes pérdidas económicas. La mayoría de la maquinaria contienen sistemas hidráulicos. En ellos es importante tomar en cuenta un buen plan de mantenimiento para el sistema y las pruebas adecuadas en los cilindros hidráulicos. Si no, de lo contrario, puede que la excavadora presente problemas con mayor grado de dificultad y con un costo mayor, lo que trae como consecuencia tener el equipo fuera de servicio en un lapso de tiempo mayor. Un mantenimiento adecuado podrá evitar que el equipo esté fuera de servicio y con eso aumentar su productividad y disminuir sus costos de reparación. Por ello, este proyecto busca identificar aquellas averías que puede presentar dichas máquinas representadas en un prototipo a escala. En el transcurso del video se analizarán a fondo. Problema oleonomático. Los sistemas oleonomáticos y mecánicos son parte fundamental de muchos procesos industriales. Por ello, el control de su precisión y calidad es esencial para la productividad. Un gran número de excavadoras y otras máquinas empleadas en la industria de la construcción hacen uso de estos sistemas.
que de funcionar correctamente pueden permitir un rendimiento óptimo del equipo en las labores a ejecutar. El sistema hidráulico es el responsable directo de regular todos los movimientos que realice el equipo, por lo que de existir fallas en el mismo puede ocasionar una gran variedad de síntomas a la excavadora. Entre las fallas más comunes del sistema hidráulico se encuentra la cavitación, o también conocida como la aspiración al vacío. Y esta ocurre cuando un volumen del fluido exigido por alguna de las partes del circuito hidráulico supera la cantidad del fluido empleado. Esto ocasiona que parte del líquido hidráulico pase a convertirse en vapor, creando burbujas que provocan la erosión de los metales, dañando parte de los componentes del sistema y generando la contaminación del fluido hidráulico. A continuación, haré énfasis en el circuito hidráulico de la excavadora, apoyándome de FluidSim. FluidSim es una aplicación pensada para la creación, simulación, instrucción y estudio electroneumático, electrohidráulico y de circuitos digitales. Este programa nos permite crear circuitos muy fácilmente mediante el clásico procedimiento de arrastrar y soltar. Simplemente tenemos que llevar los elementos del circuito de un lado a otro y conectarlos manualmente. Para comenzar, describiré el circuito hidráulico de la excavadora. Consta de un grupo motriz que proporciona energía al fluido para que circule hacia un filtro. Después transita hacia una bomba de desplazamiento variable que va a inducir una diferencia de presiones al fluido y posteriormente pueda circular a cualquiera de las 4 válvulas de 4 vías y 2 posiciones que son accionadas por palanca. Y claro, dependiendo del accionamiento de cada válvula, se realice una reacción diferente hacia el cilindro de doble efecto, ya sea de retracción o expansión. Después de cualquiera de los dos accionamientos, el fluido regresa a su propio tanque para que se pueda volver a utilizar en otra acción. Bueno, ahora haré mención del funcionamiento de los componentes del circuito hidráulico para que la idea quede más clara. Grupo motriz. Los grupos hidráulicos incorporan un motor para accionar la bomba hidráulica. Estos motores suelen ser eléctricos o térmicos, pero también se pueden encontrar grupos equipados con un motor hidráulico para obtener un circuito hidráulico de mayor presión a partir de un circuito existente. Filtro. Este componente se emplea para el control de la contaminación por partículas sólidas de origen externo y las que son generadas internamente por procesos de desgaste o de erosión de las superficies de la maquinaria. Asimismo, este elemento permite preservar la vida útil tanto de los componentes del equipo como del fluido hidráulico. Bomba de desplazamiento variable. Cuenta con un compensador de presión y posibilita adecuar en cualquier momento el caudal impulsado a la demanda del circuito. Vamos a lo que nos interesa un poco más, a la válvula de 4 vías y 2 posiciones. Estas son utilizadas habitualmente para el control del funcionamiento de los cilindros de doble efecto. Cabe mencionar que por su construcción permiten que el fluido circule en 2 direcciones por posición, lo que implica poder controlar 2 cámaras, émbolo y vástago, de un cilindro de doble efecto.
Esto quiere decir que con una posición mete el fluido hidráulico en el pistón y con la otra lo saca, haciendo que el vástago suba y baje según la ubicación del fluido. Nos apoyaremos de la simulación para explicar esta parte. En posición de reposo, la válvula comunica las vías P y A y de B a T. Al accionar las válvulas por palanca, se abre el paso de P a B y de A a T. La corriente de líquido proveniente de A pasa a T por un conducto existente en la válvula para finalmente llegar al tanque. El cilindro de doble efecto tiene una conexión en cada extremo, alimentada con fluido hidráulico, tanto para la retracción como para la extensión del pistón. Y por último, el tanque. Su principal función es almacenar aceite o fluido de un sistema hidráulico. También debe eliminar el calor, separar el aire del aceite y permite la extracción de los gases y materiales extraños al líquido. Nos dirigimos a lo que son los accionamientos. Nuevamente nos apoyamos de la simulación del circuito hidráulico. Comenzamos con el primer émbolo, primer accionamiento. Se encarga de la rotación del dispositivo. Girará 70 grados como máximo. El segundo accionamiento, que es el segundo émbolo, corresponde al movimiento de la primera sección del brazo, que viene desde una posición inicial desde 70 grados hasta una posición máxima de 110 grados. El tercer accionamiento, tercer émbolo, es del movimiento de la segunda sección del brazo, desde una posición inicial de 85 grados con respecto a la primera sección hasta un máximo de 130, igual con respecto a la primera sección. Finalmente, el cuarto accionamiento, cuarto émbolo, pertenece al movimiento de la cuchara. Este es un elemento independiente. Parte desde los 0 grados hasta 45 grados, siendo 45 grados la posición de recoger y siendo 0 grados la posición de transportar. Durante el video, mi compañero Jorge Cruz, por medio del software SolidWorks, mostrará el movimiento de la máquina excavadora, aclarando totalmente los accionamientos mencionados anteriormente. Expondré las averías en el sistema hidráulico de la excavadora y su mantenimiento. Una avería puede estar provocada por el mal estado de la bomba, actuadores desgastados o el bloqueo de las válvulas, que no les permita la apertura o cierre total. Primeramente haré mención de las fallas en la bomba. Ingreso de aire a la aspiración, obstrucción en el tubo de aspiración, filtro de aspiración tapado, nivel de aceite bajo, bomba o motor con piezas gastadas. Ahora, las fallas en el cilindro hidráulico. Los cilindros hidráulicos con problemas como fugas internas, mayor fricción o tolerancias de desgaste obligan a los componentes de soporte a trabajar más. Los efectos incluyen lo siguiente: mayor calor que conduce a sellos gastados, fricción excesiva que provoca rayones en lo que es el vástago del pistón, presión excesiva que conduce a la fractura de sellos,
movimiento errático del cilindro que conduce a vástagos de pistón doblados, vibración excesiva que provoca fallas en los puntos de montaje y los rodamientos, presión interna excesiva que conduce a la deformación del cañón, y la alta demanda de fluido volumétrico conduce a un mayor desgaste de la bomba. O sea que todo va de la mano. Finalmente, las fallas en las válvulas. El regulador no ajusta solo a presión excesiva, falta de presión, sobrecalentamiento del sistema y la más común, fugas. Los tres elementos a los que hay que prestar atención para ejercer un buen trabajo de mantenimiento son el tanque, la bomba y el propio fluido hidráulico. El tanque es el pulmón de todo el sistema hidráulico, ya que desde ahí la bomba impulsa el fluido que recorre todo el circuito antes de volver otra vez al punto de partida. Para asegurar que el tanque se conserve en buen estado, hay que comprobar de manera regular el estado del tapón de llenado. Se trata de un tapón respirador que permite la entrada y salida de aire para equilibrar lo que es la presión. El simple hecho de comprobar que no ha permitido la entrada y acumulación de suciedad puede ahorrarnos una avería. Los niveles máximo y mínimo del aceite en el tanque deben respetarse. Nunca hay que superar ninguno de los dos indicadores. La temperatura es otro dato que hay que tener muy en cuenta, no solo en el tanque, sino en todo el circuito, ya que es determinante sobre la viscosidad y por tanto el comportamiento del fluido hidráulico. La contaminación del fluido es otro punto clave de las tareas de mantenimiento preventivo de los sistemas hidráulicos. Podemos encontrarnos con la presencia de partículas extrañas, tanto finas como gruesas, en forma de arenas de sílice y residuos metálicos, que provoquen desgaste e incluso averías continuas. La contaminación por aire puede producirse por cavitación, siendo la más perjudicial para el sistema. Otra forma de contaminación del aceite que hay que vigilar son el agua en disolución, los residuos de metal, los lodos y los barnices. Por lo tanto, para llevar a cabo un mantenimiento adecuado, es importante tener en cuenta estos puntos. Punto 1. El conocer las herramientas de diagnóstico y saber de cuáles disponemos nos puede ayudar a identificar el problema. Punto 2. Recopilar información, conversar con los operarios y técnicos para estar informados sobre posibles ruidos sospechosos en busca de anomalías nos facilitará también el trabajo. Punto 3. Establecer relaciones causa-efecto. Aquí el investigar qué pudo haber provocado cada uno de los fallos permitirá empezar a organizar la reposición de materiales y adelantarnos a los pasos finales. Punto 4. Antes de reemplazar las piezas averiadas, es importante desconectar las fuentes de energía y aplicar un método de consignación adecuado a cada caso. Finalmente, punto 5. Puesta en marcha. Este último paso requiere especial precaución al volver a presurizar la maquinaria. Para comprobar que la avería esté solucionada y prevenir otras futuras, es recomendable monitorizar datos como lo es la temperatura, la presión y los tiempos de ciclo. Bueno, vamos a empezar con lo que es el proceso del ensamblaje del prototipo del brazo de excavadora o neumático. De primera instancia,
vamos a ver lo que fue el primer corte de piezas, que se constituye por dos rectángulos de 27 centímetros por 3 centímetros de ancho y otro de 20 centímetros por 3 centímetros de ancho, incluidos dos cuadrados de 8 por 7 centímetros y unos trapecios de 7 por 8 centímetros cortados con una diagonal a 4 centímetros. Entonces, ese es básicamente nuestro primer corte de piezas. Nuestro segundo corte de piezas se constituye por un cuadrado de 12 por 12 centímetros que va a servir como una segunda base de nuestro brazo de excavadora. Ese cuadrado pequeño que consta de 6 centímetros por 6 centímetros es el que se va a cortar en diferentes secciones para que nos sirva como un seguro a la hora de que nosotros ensamblemos los pernos, nos sirva como un tipo de seguro todas esas secciones en las que se va a cortar ese cuadrado. Ahora, tenemos los círculos con ese pico que tiene a la tangente del círculo. Entonces, eso nos va a servir como las paredes de nuestra cuchara que va a tener este brazo al final. Entonces, básicamente es eso. Seguimos con el armado de la base. El armado de la base se puede observar que es uno de los rectángulos de 7 por 8 centímetros. Se le pegan los trapecios con diagonal a 4 centímetros, base de 8 y altura de 7. Se le realiza un par de perforaciones a cada uno de los trapecios para nosotros poder ahí ensamblar un perno que va a ir directamente hacia nuestra primera sección del brazo de la excavadora. En segunda, aquí se puede ver en esta imagen cómo ensamblamos la primera sección del brazo de excavadora con un perno. Ese perno, ahí nosotros se puede ver que también realizamos una perforación a lo que es de primera instancia el lado izquierdo del rectángulo y el lado derecho del rectángulo. Entonces ahí es donde se va a ensamblar el perno en lo que viene siendo la base. Del lado contrario se va a ensamblar en la segunda sección del brazo de la excavadora. Aquí nosotros podemos ver que se le realizó otra perforación más adelante y ahí no se alcanza a apreciar, pero también se hizo una perforación en la parte izquierda de ese rectángulo, que es donde va a ir ensamblado nuestro sistema de cilindro émbolo. Entonces ahí más o menos es lo que se realizó en esa parte de la segunda sección del brazo de excavadora. Ahí se puede ver las perforaciones que les mencioné anteriormente del lado izquierdo, que es donde va a reposar la cola de nuestro cilindro o de nuestro pistón, que va a ser el que va a hacerle el movimiento de la fuerza para que esa sección se mueva. Recordemos que este prototipo funciona más que nada principalmente por el principio de Pascal, el cual explica que un fluido incompresible en paredes indeformables va a generar tanto una fuerza de que se aplica, tanto una fuerza, ya sea dependiendo del área, va a ser esa fuerza multiplicada, o cuando es la misma área, va a ser la misma fuerza. En este caso va a ser la misma fuerza porque las jeringas son de la misma medida, todas. Entonces, eso va a ser nuestro... No va a haber un cambio en sí en la fuerza a la hora de que nosotros accionemos una jeringa que va a ser una jeringa accionadora, en cambio en la fuerza que se va a hacer sobre las jeringas que van a estar acopladas a nuestro prototipo. Aquí podemos ver un ejemplo de la jeringa. A estas jeringas primero se le hacen dos puntos fijos sobre la misma jeringa. Entonces ahí se puede ver uno, que es una perforación sobre la cola del pistón, perdón, que está acoplada hacia la segunda sección del brazo de la excavadora. A continuación se va a ver el segundo punto que se le realizó y donde se va a ensamblar para que quede como un punto fijo y el otro quede como un punto móvil, pero con respecto a la primera sección del brazo de excavadora. Entonces ahorita se va a explicar, pero ahí más o menos se puede ver cómo va ensamblado tanto la primera como la segunda sección
del brazo de la excavadora. Ahí ya se puede ver el segundo acoplamiento que se fabricó sobre la misma jeringa a cierta distancia. Igual se tuvo que calcular esa distancia para ver qué tanta tolerancia de movimiento tenemos y qué tanto va a girar este elemento. Entonces ahí nosotros podemos ver que viene la parte del cilindro que va conectada hacia la segunda sección del brazo, y lo que va a ser la parte fija de la jeringa va conectada hacia nuestra primera sección del brazo hidráulico. ¿Para qué? Para que uno funcione como un punto fijo y otro funcione como un punto móvil, dependiendo de la fuerza que se le vaya a aplicar a la jeringa accionadora. Entonces, básicamente eso fue lo que se realizó. También como esto es una superficie muy lisa, resulta que a la hora de nosotros hacer fuerza, los hinchos que nosotros acoplamos se barren, se deslizan. Entonces, lo que nosotros hicimos para resolver eso, se le aplicó un pegamento fuerte para que ya no deslice tan fácilmente. Y aparte fue un pegamento que tiene varios beneficios sobre plástico, que es el material que se está trabajando en este aspecto. Ahora, como siguiente, se puede ver la base de lo que vendría siendo el desplazamiento de nuestro brazo hidráulico. Recordemos que este brazo hidráulico va a tener la facilidad de que nosotros podemos rotarlo sobre el eje. Aquí lo que nosotros fabricamos fue un eje que vendría siendo sobre esta pila AA para que pueda girar sobre ella misma. Esto a final de cuentas se cambió y se sustituyó por un tornillo y una tuerca. ¿Para qué? Para que nosotros podamos regular ese apriete que va a tener la tuerca, y en caso de que nosotros necesitemos que el brazo de excavadora esté completamente fijo, nosotros ajustemos más esa tuerca. Inclusive si nosotros quisiéramos que este brazo de excavadora se moviera, nosotros aflojamos esa tuerca y nosotros lo podemos mover en libertad de lo que nosotros quisiéramos, tantos grados de inclinación o tantos grados de giro. Entonces ese es uno de los beneficios que tuvimos a la hora de nosotros cambiar este elemento por el tornillo y la tuerca. Ahora bien, aquí ya se puede ver cómo ya se ve un poco más estructurado lo que anteriormente se planteó, lo del punto fijo y lo del punto móvil. Aquí nuestro punto fijo fue lo que nosotros fabricamos con los hinchos y está reposado en la primera sección del brazo hidráulico. Nuestro punto móvil en este caso, con respecto a la primera sección, sería la parte trasera o la cola de lo que vendría siendo el cilindro, que es la que nos va a ocasionar el movimiento de subir y bajar esa sección del brazo. Igual, este émbolo va a ocupar de una jeringa accionadora, que ya en un futuro se va a ver más o menos cómo va a estar estructurado, y ya para que se den una mayor idea de cómo va a funcionar esto. Pero ahí ya básicamente se puede ver todos los pernos que se van a ocupar en la primera sección del brazo y algunos pernos que se van a ocupar en la primera, y algunos pernos que se van a ocupar en la segunda sección del brazo. Aquí nosotros podemos ver que aquí ya se implementa un segundo cilindro, que vendría siendo el que se encuentra en la parte de la base y que ayuda en el movimiento de la primera sección del brazo hidráulico. Aquí sería al contrario. Aquí nuestro punto fijo sería lo que viene siendo en la base de abajo, y nuestro punto móvil con respecto a esa base sería la parte de arriba, la que está ensamblada con la primera sección del brazo hidráulico. Aquí, si se pueden dar cuenta, lo que viene siendo la base se atornilló. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener un mayor agarre, un mayor ajuste sobre la base del movimiento del brazo de la excavadora. Ahora bien, aquí podemos nosotros observar cómo fue el armado de la pala del brazo de excavadora. Aquí se puede observar cómo se ocupó una lata y los círculos que anteriormente habíamos fabricado con el pico. Entonces, aquí ya se puede ver armada bien la base. La base y tanto como la pala de la excavadora. Después de esto se le hicieron unos cortes en forma de picos
para que a la hora de que cargara material tuviera una forma de arrastrar y una forma de cargar más fácil para que no lleve tanto esfuerzo, tanto como por parte del émbolo como por parte de la misma estructura. Aquí ya podemos ver cómo está construido por dentro y más o menos para que se den una idea la cantidad de materia o de cualquier elemento que se quiera cargar, más o menos la cantidad que puede soportar o con la cantidad de que se puede llenar esta pala. Aquí podemos ver lo que anteriormente habíamos visto en el cilindro, solamente que en esta parte está desarmado. Cabe mencionar que se ocuparon jeringas. Todas las jeringas que se utilizaron fueron de 10 mililitros, ya que estas jeringas eran las que mejor se acoplaban a los movimientos que nosotros íbamos a ocupar en los movimientos que se requerían. Y aparte, decidimos ocupar una sola medida. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos un valor de referencia y nosotros podamos ocupar cierta cantidad de líquido para también establecer unos límites sobre el movimiento del brazo de la excavadora para que no ocurran problemas futuros. Ahora bien, aquí se puede observar cómo va a ser el funcionamiento de la sección de la pala de la excavadora. Aquí nosotros podemos ver que se ocuparon materiales como abatelenguas. Podemos ver que un abatelenguas está conectado a lo que viene siendo ya directamente el cuerpo de la pala, conectado por un perno que mueve dos elementos sólidos que vendrían siendo los abatelenguas de una longitud mayor, y se puede ver ahí otro perno que viene conectado a otros abatelenguas de una menor longitud. En medio de esos cuatro elementos sólidos, ahí es donde va a entrar nuestra cola del cilindro de la jeringa, que es la que va a la hora de hacer un movimiento de expansión o contracción, va a generar un movimiento, ya sea a la hora de expandirse, va a generar que la cuchara suba o por así decirlo, se retraiga. Y a la hora de que el cilindro se comprima, va a ocasionar que la pala baje. A la hora, por así decirlo, va a ser dos movimientos, tanto carga como descarga de la pala. Esos son los movimientos que nos va a generar nuestro cilindro reflejados en la pala de la excavadora. Ahora bien, aquí ya se puede observar ya más completamente cómo está constituida nuestro brazo de excavadora por tres cilindros émbolo que a futuro fueron llenadas con un líquido, básicamente fue agua, porque otro fluido no lo pudimos ocupar. Mm, por ser tanto como más caro, como por sus propiedades físicas, que eran propiedades muy elevadas para lo que en realidad nosotros íbamos a ocupar. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestros cilindros y la forma que anteriormente mencioné, cómo van a actuar. Eh, Cabe mencionar que fueron tres procesos de armado sobre este mismo elemento. El primer proceso fue para ver y corroborar medidas que se iban a utilizar. El segundo proceso fue para ver los límites de movimiento que iba a tener este elemento. Y tercero fue el llenado de los émbolos, tanto el llenado como el pintado de toda la estructura. Fue básicamente los tres procesos que se llevaron a cabo para que este prototipo pudiera funcionar bien. Aquí ya se puede ver cuando fue el segundo proceso que constituye el pintado de toda la estructura. Se puede ver que se pintó de un color negro con plateado. Las estructuras internas también se pintaron color plateado. Y aquí se puede ver que se agregaron unos seguros, que son esos cuadraditos que se ven ahí. Son los seguros para evitar que toda la estructura se nos mueva de izquierda a derecha o incluso ande, por así decirlo, bailando toda la estructura completa. Se atora y se asegura de que no se mueva ciertos elementos también para que tengan una separación constante. Entonces eso es lo que se puede ver aquí. En el siguiente armado, que ya viene siendo el llenado de los cilindros émbolos,
Se consideran algunas fallas como por ejemplo puede ser exceso de presión. Ese exceso de presión nos puede ocasionar o que a lo mejor nuestro cilindro se salga de su propio émbolo y así ocasiona una fuga mayor, o incluso que sobre la misma manguera se ocasione una ruptura por tanta presión y eso nos ocasione fugas. Y además de esas fugas también puede ocasionar que el mismo sistema recoja aire. Entonces, sabemos que el aire en un sistema hidráulico es una pésima desventaja. ¿Por qué? Porque ya no tiene el mismo factor de compresión lo que está dentro de ese sistema. Entonces, básicamente esos son los inconvenientes y las fallas que podríamos tener en este sistema. Aquí ya se puede ver el tercer proceso, que ya es cuando se llenan las jeringas con el líquido que vamos a ocupar. De hecho, ahí se ven las jeringas, se colocan en una posición en donde no se obstruyan en sí mismas por el movimiento. Hablemos de que se doblen a tal punto de que la sección transversal ya sea mucho menor y no pase el líquido de forma libre. Aquí ya se ve el acomodado y ya se puede ver, ahí se alcanzan a ver de hecho las jeringas accionadoras. Entonces también se llenó con cierta cantidad de líquido para que tenga ciertas limitantes a la hora de hacer el movimiento y que a lo mejor no pueda ocurrir una falla o pueda ocurrir una ruptura debido a exceso de movimiento. Y en lo que nosotros nos basamos para realizar esto fue en la excavadora DIR 350G. Más que nada aquí nos basamos en los colores. Como pueden ver, todo el brazo de excavadora es negro y la pala es, por así decirlo, de un color metálico, tanto como los elementos de igual manera que van en medio, por así decirlo, de los armazones, vienen en un color plateado. Entonces eso fue básicamente en lo que nosotros nos basamos para pintar de ese color y para hacer la disposición de nuestros cilindros básicamente. Entonces, esto fue nuestra base. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear. Bueno, ahora en esta parte del video veremos cómo será la operación del circuito oleoneumático de nuestra excavadora. Nos apoyaremos para hacer un prototipo en el programa de SolidWorks. Básicamente el ciclo de la excavadora trabaja de 4 fases. 1, llenado de cucharón. 2, giro del cucharón cargado. 3, descarga. Y 4, un giro en vacío. Todo esto será a través de unos mandos que tendremos accionados de jeringas. Hay 2 sticks que controlan al mismo tiempo los 2 movimientos del equipo de trabajo y en total hay 4 movimientos: subida y bajada de la pluma, apertura y cierre del balancín, apertura y cierre del cucharón y giro de la superestructura.
La combinación de ambos movimientos es en cruz para simular acciones a la vez. Ahora comenzaremos a ver cómo desarrollamos este diseño. A continuación veremos las partes que conforman el modelo CAD. Constará de una base, como la que se muestra en el video. Pasaremos a un brazo de 2 secciones y un segundo brazo igual de 2 secciones, unidos a través de 3 pistones, como se muestra en la pantalla. El primero, el segundo y nuestro pistón 3. Este mismo estará conectado al cucharón. Y a través, estará conectado al cucharón. Y nos apoyaremos también de un soporte. Ahora pasemos a ver el armado de este diseño CAD. No. Ahora pasaremos a ver el diseño del armado y ensamblaje de este diseño CAD. Empezamos primero modelando, poniendo la base. Después insertaremos el brazo. Ahora pasaremos al armado y ensamblaje de nuestro diseño CAD. Empezamos agarrando la base, uniéndolo al primer brazo. Aquí es muy importante que demos relaciones concéntricas y seleccionamos ambos círculos y centramos en la base. Seleccionamos las paredes internas. Iniciaremos uniendo la base y la primera sección del brazo. Seleccionamos las dos circunferencias y le damos relación concéntrica. Posteriormente seleccionamos la primera cara externa y la cara interna de la base y le damos la relación coincidente. Verificamos que el brazo se pueda mover. Para verificar que la siguiente sección del brazo se pueda unir con la primera. Seleccionamos las partes mostradas y le damos en relación. Repetimos el mismo proceso para dar relación coincidente a ambos brazos. Verificamos nuevamente el movimiento de los brazos y seguimos dando relación. Pasamos a la unión de la garra o el cucharón con la segunda sección del brazo. Seleccionamos las circunferencias y agregamos una relación concéntrica.
Posteriormente seleccionamos la cara interna de la garra y la cara externa del brazo. Y agregamos una relación coincidente. Verificamos de nuevo ahora el movimiento del brazo y de la garra y notamos que así se mueve. Ahora seguimos con nuestro. Ahora ubicamos nuestro soporte seleccionando la superficie mostrada y ahora vamos a verificar alguno de las circunferencias del brazo, así como se muestra, y la seleccionamos. Agregaremos ahora una relación coincidente entre el soporte, entre la cara del soporte y la cara interior del brazo. Nuevamente verificamos ahora el movimiento del soporte. Ahora pasamos a agregar una relación entre el soporte y la garra. De nuevo verificamos nuestro movimiento. Vemos que funciona y seguimos con nuestras relaciones. Ahora el siguiente paso es ubicar nuestros pistones. El primero estará fijado una relación constante y nos apoyaremos ahora de una relación coincidente para bloquear el movimiento en algún otro sentido. Ahora fijamos el vástago del cilindro a la primera sección del brazo. Verificamos de nuevo nuestro movimiento. Y lo más importante a checar en esta parte es que no haya colisiones entre. Agarramos la primera circunferencia lateral del cilindro y después agarramos la cara lateral del brazo. Lo fijamos al centro con una relación coincidente. Posteriormente fijaremos ahora la segunda posición del cilindro con la segunda parte del brazo. Nuevamente verificamos que haya movimiento sin colisiones y vemos que es normal o correcto. Por último, pasamos al ensamblaje del último cilindro. Aquí fijaremos la primera parte superior del y lo vamos a centrar con una relación coincidente. Posteriormente pasamos a fijar el vástago del que los elementos no tengan colisiones entre sí. Para checar o notar un mayor detalle,
Aplicaremos una vista de sección a nuestro ensamblaje, como se muestra en pantalla. Podemos ver el movimiento de nuestros cilindros. Cada uno de ellos rige un movimiento en cada sección del brazo. Bien, ahora, ¿de qué se compone o qué o por cuál es la importancia de nuestro diseño? Como sabemos, hay movimientos como el giro del equipo o el accionamiento de acople rápido. Básicamente las partes o elementos unidos que conforman nuestro prototipo funcionan de la siguiente manera. En el prototipo no se ve, pero habrá un depósito que será el recipiente que almacena el aceite o en cantidad suficiente para suministrar al caudal, necesario para que la excavadora realice sus movimientos, en el cual se ve y se asegura el nivel para que la propia presión, en el cual se ve y se asegura el nivel de aceite para que una propia presión del depósito fuerce al aceite y llegue a las mangueras. Nosotros usaremos jeringas, pero aquí en el prototipo son cilindros. Estas son encargadas de enviar el caudal de fluido para mover los diferentes elementos de la máquina, los cuales suelen ser parte encargada de la traslación, el giro de la superestructura, la pluma, el balancín o el cucharón. El fluido desde el depósito llega a las jeringas por diferentes mangueras, las cuales se aseguró el suministro de agua de fluido. Las mangueras son tuberías fabricadas de goma, de buena resistencia, a las que se les encarga la misión de conducir el aceite desde las válvulas a los cilindros. Suelen estar clasificadas según la resistencia que presentan y por tanto, para soportar diferentes presiones y además de la resistencia, deben tener una gran flexibilidad, superficie para adaptarse a todas las formas que se necesite incorporar en función de lo previsto que hemos diseñado. Ahora, en nuestro modelo también hay engranajes de traslación y giro. Estos realizan el trabajo inverso a las jeringas, es decir, reciben el aceite a presión y lo transforman en movimiento giratorio, en un número de vueltas que depende del número de dientes que tenga el plato, capaces de proporcionar dos velocidades, corta y larga. El cambio de sentido de marcha se logra cambiando la llegada del aceite y la salida por las correspondientes mangueras. La traslación de una cadena es independiente de la otra, con la que se puede producir la inversión de sentido de marcha de una respecto de otra, lo que se traduce en un giro puntual sobre el centro y de su propia máquina. Ahora veremos los cilindros hidráulicos. Estos son componentes destinados a transmitir los movimientos a cada uno de los componentes del equipo de trabajo. Hay dos cilindros para la pluma y uno para el balancín o cucharón. La jeringa tiene una carcasa exterior y un émbolo interior, con sus correspondientes empaquetaduras y dos accesos para la entrada y la salida indistinta de aceite. Los cilindros de doble efecto, en los que si el aceite entra por un lado del vástago, este se introduce dentro de una carcasa, mientras que el aceite que se encontraba en su interior es expulsado por otro orificio. Y así, para concluir nuestro video, mencionemos una vez más la importancia de la oleonomática y su estudio en la vida diaria, ya que a través de los fluidos y su estudio de cálculos aplicados podemos gozar y hacer uso de las asombrosas máquinas de la actualidad, como lo es la excavadora, máquina que nos ayuda a mover enormes cargas con movimientos precisos y controlados, fáciles y rápidos, lo cual hace la producción mucho mejor, más segura y más rentable. En nuestro proyecto vemos o damos a notar la importancia de algunas fallas que pudieran llegar a haber en este sistema, como lo es la cavitación y el desgaste excesivo de las piezas o partes de esta. Por ello, en este trabajo se abordaron las soluciones o mantenimiento preventivo que pudiera haber llegado a tener nuestra máquina. Si bien realizar este trabajo no fue una tarea fácil,
por las situaciones o percances que se pudieron llegar a tener en cuestión de tiempos, se logró el objetivo, el cual consistía en apoyarnos en el prototipo para determinar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, indicando los beneficios que conduzcan a un eficiente funcionamiento de la excavadora, ya que en él vimos algunas averías que a lo mejor pudiera llegar a tener una excavadora real. También se demostró la aplicación de fuerzas mediante fluidos y los movimientos de rotación, la acción de la presión hidrostática, la energía cinética y las tensiones, así como el trabajo y la potencia de energía. Se demostró que el brazo hidráulico es el mismo proceso de la prensa hidráulica, ya que levanta grandes masas con pequeñas fuerzas. Además de que vimos o notamos que es posible conservar la energía mediante el correcto funcionamiento de los diferentes sistemas y elementos de una máquina.